Ahora en esta segunda parte va a hablar el compañero Luca Fiorini, actual concejal del Frente Renovador, abogado y rector de la Universidad Católica Argentina aquí en Mar del Plata. Y el tema que va a dar es la doctrina social de la Iglesia y las organizaciones obreras. Y va a hacer referencia a las dos primeras encíclicas papales que fueron el eje fundamental de la doctrina peronista. A estas altas horas con estos temas, pero me parece que es importante. Me gustaría hacerles una breve referencia sobre unas cuestiones que me parece que son importantes y después quedar abiertos a lo que les parezca que haya que profundizar. Bueno, el tema que hoy nos llama esperen que bajen mentalmente, porque vengo justo en el Consejo Deliberante, estamos con unos días movidos, mañana es un día muy particular, entonces, bueno, venía con otra velocidad, digamos. Pero, el tema que hoy nos llama, como bien decía Luis, tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia y sobre todo, digamos, la vinculación que tenemos desde el cristianismo y el trabajo. Teniendo en cuenta en particular que es una charla con dos características. En general, los que estamos acá, no sé, digamos, cada uno, digamos, pero en general estamos vinculados al peronismo, al justicialismo, y por supuesto que en alguna otra charla que hemos dado acá hemos hablado sobre la vinculación profunda que existe entre la doctrina social de la Iglesia y las raíces del cristianismo y el peronismo, que se ha definido, como nosotros sabemos, como una filosofía, pero que tiene algunas características: el ser simple, práctica, popular, pero sobre todo profundamente humanista y cristiana. ¿Y qué es esto de que es profundamente cristiano? Bueno, creo que no solamente ha marcado al peronismo, sino obviamente a la columna vertebral del justicialismo, que son los trabajadores, las organizaciones obreras. Y nosotros tenemos la característica que el sindicalismo de la Argentina, que está mayoritariamente vinculado al peronismo, es un sindicalismo de raíz cristiana. Y la verdad que con estas características, como movimiento organizado sindical, en dos países es mayoritario el sindicalismo de raíz cristiana, que es en Argentina y en el caso de Polonia, con el movimiento Solidaridad, que ustedes recordarán, de Lech Walesa, y que obviamente está muy vinculado con el cristianismo por una razón histórica particular, pero son los dos lugares, digamos, donde el sindicalismo tiene raíz cristiana. Recién escuchaba al expositor que decía, bueno, de alguna forma a veces algunos dirigentes sindicales han traicionado quizás a algunos trabajadores. Yo creo que, bueno, obviamente hay de todo, pero lo que me parece que la mejor manera de no traicionar lo que significa el sindicalismo para un movimiento como el peronismo es precisamente conocer estas raíces cristianas, porque esto nos diferencia del sindicalismo tradicional, que ha tenido una raíz que ha sido socialista o marxista en general. Y la verdad es que en el caso argentino el sindicalismo no tiene esa raíz, no porque obviamente no haya habido, quienes hemos leído de historia sabemos, y aparte el mismo Perón lo cuenta, digamos, cómo él se nutrió obviamente de cuadros que muchas veces habían pertenecido al comunismo o al socialismo y después viraron hacia el justicialismo una vez que lo organizó Perón, pero la verdad es que está impregnado por un espíritu absolutamente diferente a como ha sido en general el movimiento obrero en otros lugares del mundo. Por lo tanto, me parece que
digamos, no está tan mal que hagamos un pantallazo y veamos qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre el trabajo, porque me parece que nos puede dar algunos elementos a efectos de tratar de no traicionar aquello que somos nosotros. Y aparte porque sinceramente creo que si bien la lucha obrera vinculada al proceso histórico marxista y socialista ha tenido a veces su razón de ser y ha tenido también algunos logros, creo sinceramente también que no da una respuesta completa como si la podemos dar desde una visión cristiana. Y vamos a ver, y yo me voy a animar a decir algunas cuestiones que me parece que nos hacen diametralmente distintas a la otra propuesta. En primer lugar, la Iglesia ha compendiado una serie de principios que conforman lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia son enseñanzas vinculadas obviamente a la irrupción del cristianismo, pero ya con una incidencia social, no solamente con la incidencia que nosotros podemos tener personal en lo religioso. Por supuesto que lo personal en lo religioso después tiene incidencia social, pero a veces también ese comportamiento implica ir conformando algunas estructuras. Cuando el análisis social empieza a hacerse más fuerte y también lo que se conoció como las luchas sociales, surge como una respuesta de la Iglesia desde, vuelvo a decir, nuestra fe, nuestros principios cristianos, una respuesta que es esa doctrina social de la Iglesia. Por eso Luis les decía, hay una encíclica que tiene una importancia muy especial que se llama Rerum Novarum y que va a tener que ver mucho con lo nuestro. De hecho, la doctrina social de la Iglesia como tal, si ustedes quieren, si bien, vieron, esto es como los grandes hechos históricos. Hay a veces fechas que se toman, pero digamos, obviamente hay una serie de contextos y hay que analizarlos todos porque si no se entiende la fecha. Pero uno, digamos, lo materializa en un hecho puntual. Entonces, la revolución bolchevique tiene esa fecha, digamos, vinculada a octubre del 17, pero la verdad es que no fue nada más que eso, fue una serie de cuestiones. La caída del comunismo, nos acordamos de noviembre del 89, cuando cae el muro de Berlín, pero en realidad fueron toda una serie de cuestiones. Bueno, la doctrina social de la Iglesia no es que tampoco se crea a partir de que existe este documento que se llama Rerum Novarum, venía ya desarrollándose, pero hay algo particular que le da un nacimiento formal, fuerte, que es esta encíclica que se llama Rerum Novarum. Es una palabra en latín que significa de las cosas nuevas. Interesante, porque digamos, precisamente es el planteo que tenemos que hacer como cristianos frente a la realidad. Si hay una característica del cristianismo, es que siempre reconoció claramente la realidad. Bueno, la realidad histórica iba evolucionando y había algunas cosas nuevas que tratar. Y ahora vamos a ver cuáles son esas cosas nuevas. Rerum Novarum, cosas nuevas, aparece en el año 1891, para ubicarnos más o menos, digamos, temporalmente. El Papa que la escribe es León XIII. Yo he leído mucho sobre doctrina social de la Iglesia y la verdad que, si ustedes me preguntan, los dos documentos, hay muchas cosas espectaculares, la verdad, pero para mí dos documentos que son para mí las luminarias, los textos diferentes, los que no tienen desperdicio, la primera y la última página, son Rerum Novarum, esta primera encíclica, y la que se hace a los 100 años, que es en Decimus Annus de Juan Pablo II, porque creo que es muy interesante porque aborda las cosas nuevas que pasaron después de 100 años, por eso, digamos, hubo muchas después encíclicas sociales, documentos, en el medio, pero todas se basaban en Rerum Novarum. Ya en 1891 podemos analizar por lo menos dos cuestiones nuevas. La primera, que no es menor, es la caída precisamente del comunismo. No es menor, porque ustedes piensen, y ahora lo vamos a ver, Rerum Novarum es una respuesta también al planteo socialista y comunista frente a estas cosas nuevas, entre las cuales estaba la lucha de clases, la cuestión obrera, la cuestión social. Pero la verdad es que en 1991 esa cuestión que había dado origen también de alguna forma a Rerum Novarum cayó. Se cayó el comunismo.
digamos. Sin embargo, hay muchas cosas todavía sociales que tenemos para decir, por eso, digamos, Sententium Unusannum me parece que es una lectura obligatoria como lo es Rerum Novarum. Y me parece que, digamos, Rerum Novarum tiene algunas cuestiones particulares que me parece que vale la pena estudiar. Yo le decía, bueno, nace con Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia va convirtiendo una serie de principios. Hace poco, en 2004, sale un compendio donde ustedes tienen todo un resumen, si ustedes quieren, ordenado de lo que se dijo desde Rerum Novarum hasta ahora. Está muy bien hecho y la verdad es que de las citas más frecuentes están como encíclicas Sententium Unusannum y Rerum Novarum, y después las citas vinculadas a los documentos del Concilio Vaticano II, creo que es la apertura que fue a mediados del siglo pasado, la apertura de la Iglesia a la modernidad. Bueno, les decía, Rerum Novarum, si ustedes me preguntan, atiende dos grandes cuestiones: la cuestión del trabajo, la cuestión obrera, mejor dicho, más que trabajo, la cuestión obrera, y la cuestión de la propiedad. Y las vincula entre sí. Yo creo que, por lo menos por arriba, esto lo vamos a ver porque tiene una importancia también para nosotros desde el planteo que uno tiene que hacer desde la cuestión del trabajo. El primer punto que yo, si a ustedes les parece, en 5 minutos les voy a dar los puntos esenciales sobre el trabajo, la doctrina social de la Iglesia, y después, si quieren, profundizamos en algunos. El primer tema del trabajo para el cristianismo es que, primera pregunta, digamos, filosófica, pero que tenemos que abordar: ¿el trabajo es un castigo o no es un castigo? Lo primero que nosotros vemos es que, por revelación, el hombre estaba destinado al dominio de la tierra, al cultivo y a la custodia. Al cultivo en un sentido amplio, de creación, y a la custodia. Y esto está puesto en el Génesis, y es importante porque para nosotros, para ver también cómo nos posicionamos ante el trabajo. Esto está puesto antes, digamos, del relato de la caída, es decir, desde la condición pecadora. A partir del relato de la caída, de que el hombre peca, aparece esto de que vamos a tener que apropiarnos y ganarnos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Pero digamos, el trabajo no es presentado como algo negativo. Aparecía como algo intrínseco del hombre, por lo tanto, para el cristianismo, algo propio e importante de la condición humana, es algo bueno. Y después no aparece ni como castigo ni como maldición. Lo que sí aparece a partir de que el hombre, digamos, peca y por lo tanto es limitado, una cuestión que tiene que ver con el sacrificio que implican todas las cuestiones. No implica un sacrificio nada más que el trabajo, implica también un sacrificio, todas las cuestiones buenas. La familia, que tenemos familia, valoramos la familia, queremos a la familia. ¿Es algo bueno? Es algo bueno. Ahora, si alguno de los que está acá tiene una familia y me dice que no le implica un sacrificio, no sé, que me dé la fórmula, que también implica un sacrificio. Sin embargo, no dejamos de decir que es algo bueno. Y digamos, y así con todas las cuestiones buenas que uno pueda analizar. Entonces, el primer tema es esta. Ahora, el segundo punto importante es que para el cristianismo y para la doctrina social de la Iglesia, el trabajo no hay que idolatrarlo. No es un sentido último de la vida, y esto también, digamos, es importante, porque va a tener, digamos, algunas derivaciones. El hombre no puede estar exclusivamente y nada más que para trabajar. Por supuesto que el trabajo es bueno, por supuesto que el trabajo es un derecho y es un deber, y nos realiza como persona, pero no podemos pretender que el trabajo sea únicamente la faz que tenga el hombre. Así que esta es una segunda cuestión que me parece que también es importante. Y el tercer elemento que desde el inicio de la revelación deja claro que es propio del cristianismo es el tema de el sábado, que todos conocemos, donde
Usted conoce el reto de la creación, el mismo Dios trabaja los efectos de hacer el mundo, y nosotros somos colaboradores de imagen y semejanza de Él, pero en el sexto día, para los judíos el sábado, y a partir de Cristo el domingo, pero digo, el sexto día es el día del descanso. Y esto es importante porque, primero que reafirma lo anterior, es decir, la vida nuestra no puede ser nada más que el trabajo. Segundo, que permite el cultivo y la importancia que tiene otras cuestiones, digamos, la relación en familia, el cultivo personal, el ocio, esas cuestiones que son importantes. Pero aparte, y en tercer lugar, el sábado para el Antiguo Testamento no era nada más que era muy respetado. Ustedes se acordarán las discusiones, digamos, que tenía Jesús con los fariseos sobre si en el sábado se podía hacer alguna tarea o no. Para los judíos, ¿no es cierto?, digamos, el sábado era descanso total de las labores, pero inclusive para el Antiguo Testamento el sábado inclusive podía ser hasta un año sabático. ¿Y cómo era el año sabático? Cada 6 años de trabajo, el séptimo, la propiedad tenía que ser puesta a disposición de los pobres, de los que no tenían propiedad. Y es una idea interesante, digamos, que a nosotros nos empieza a marcar. Digo esto para entender cómo que derivamos en la importancia que tiene el respeto, digamos, por el trabajo y el respeto por el trabajador, y el respeto, como está intrínseco en nosotros, el respeto por los que menos tienen. Para nosotros el trabajo es algo bueno, para nosotros es algo que no hay que idolatrarlo, y para nosotros es central en el tema del trabajo el descanso entendido no solamente como el descanso propio, que lo es, sino también como el momento de solidaridad con los que menos tienen. Dicho esto, aparece el deber del trabajo para la doctrina social de la Iglesia. Para nosotros el trabajo, para el cristianismo, es un aporte que va a alimentar al bien común, que es una idea, digamos, bastante importante para lo que es el cristianismo, y va a aportar a la comunidad. Es decir, que para el cristianismo el trabajo no va a ser nada más que aquello que por supuesto me permite sustentarme personalmente, me permite sustentar a la familia, sino también que es una contribución a los demás. Y ahí aparece un tema diferente en la visión, digamos, que tiene el cristianismo, que para el cristianismo el trabajo, y por lo tanto quien va a ser sujeto al trabajo, el trabajador, tiene derechos que son únicos e inalienables. El cristianismo implicó una revolución en cuanto a que determinó que cada persona era importante. Esto fue una revolución absoluta y que es el fundamento de nuestra posición, de lo que hoy vivimos, de lo que vivimos hoy en día, pero aparte de nuestra posición política. A partir del cristianismo, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos de Cristo, y por lo tanto, como ya lo dice San Pablo, digamos, hace más de 2000 años, ya no hay ni judío, ni pagano, ni hombre libre, ni esclavo, ni hombre, ni varón, ni mujer, digamos. Esto es una revolución total. Todos tenemos igual dignidad. Por lo tanto, esto llevado hacia adelante es, por un lado, tirar en su momento lo que era la esclavitud, y que de hecho, con el transcurso del tiempo y la evolución del cristianismo, no solamente pasa a ser algo inmoral, sino que de hecho desaparece, pero sobre todo, para el cristianismo hay derechos de la persona que no se pueden negociar. Y entonces, por lo tanto, no hay, digamos, categorías de personas que tienen más derechos y menos derechos. Tiene igual derecho la persona que tiene poder que la que no tiene. Tiene igual derecho la persona rica que la persona pobre. Tiene igual derecho quien tiene el capital como el trabajador. Digo esto porque, si no, ¿dónde fundamentamos los derechos que después nosotros vamos a pelear y vamos a decir que no se pueden negociar? Entonces, primer tema que plantea la doctrina social de la Iglesia es esta cuestión de la dignidad
que tiene cada persona y por lo tanto la dignidad innegociable que tendrá el trabajador. En este tema de la dignidad del trabajo, creo que el cristianismo hace un aporte muy diferente y ya casi aparta, digamos, de las corrientes marxistas y socialistas, porque lo que nosotros decimos es, el trabajo tiene, el trabajo tiene una dimensión que es objetiva y una dimensión que es subjetiva. La dimensión objetiva es la que tiene que ver con lo económico, con el valor de lo productivo en la organización, digamos, bueno, lo que se produce desde el trabajo. Y así ha sido el análisis que se ha hecho desde el marxismo y desde el socialismo. Pero nosotros lo que decimos es que el trabajo no puede dejar de analizarse sin la parte subjetiva. La parte subjetiva es lo que aporta cada trabajador por tener una dignidad única e inviolable. Y por lo tanto, entre la dimensión objetiva, que tendrá que ver con la productividad que existe en el mundo del trabajo, obviamente, pero cada vez hay que tener en cuenta la dimensión subjetiva, esto es, la persona del trabajador, la preeminencia la tiene este segundo punto, la dimensión subjetiva. Y esto va a tener una importancia muy grande. En primer lugar, porque es fundamento de los derechos que después vamos a trabajar por proteger para cada trabajador, porque cada persona aporta esa dimensión subjetiva. Pero además, esto fue dicho, digamos, a partir de 1891, hace mucho tiempo, pero esto tiene, creo, y esto Juan Pablo II lo dijo muy claro, adquiere, digamos, una nueva fuerza en los tiempos actuales. Porque la verdad es que lo que uno ve, que cada vez más la dimensión subjetiva en el trabajo tiene un valor más importante. ¿Por qué? Porque usted piense que Rerum Novarum en 1891, cuando se tiene que escribir sobre estas cuestiones, sobre los derechos esenciales de los trabajadores, digo, esto se escribe en una época del trabajo más bien mecánico, si ustedes quieren. Es decir, la verdad que el trabajo, había de todo tipo de trabajo, pero el trabajo empieza a hacer sistemáticamente el que se hacía en un taller o, digamos, un determinado empleo, pero que era muy mecánico. Por lo tanto, si ustedes quieren, era más difícil de ver esta parte subjetiva, la parte del aporte personal que hacía cada trabajador. Y sin embargo, ya en esa época se dice, ojo que está la parte esta subjetiva que no podemos dejar de lado. Pero la verdad que era mucho más claro mirar lo objetivo. Y de hecho los análisis, si ustedes quieren, de lucha de clases y los errores, digamos, del comunismo y del socialismo, tienen que ver con haberse quedado con la parte objetiva, la visión objetiva. Ahora, es mucho más claro todavía hoy en día, porque la verdad que cada vez uno siente más que la medida, sobre todo, digamos, que las economías se van desarrollando, el trabajo no pierde, digamos, esta doble función, obviamente que tiene su función vinculada al productivo, pero el aporte que cada trabajador hace es cada vez una diferencia mayor. Entonces, digamos, lo que cada uno puede aportar ahora se ve todavía mucho más claro que cuando el trabajo era mecánico. Y es más, muchas veces hoy en día el trabajo mecánico es reemplazado, si ustedes quieren, por las máquinas, y va surgiendo toda otra serie, digamos, de trabajo que no es tan mecánico como antes. Entonces esta dimensión subjetiva tiene una importancia muy grande. El segundo punto fundamental y vinculado a lo que también ya se señala desde 1891 en Rerum Novarum, será la relación que hay entre, entonces, primero la dimensión objetiva y subjetiva. El segundo punto es la relación entre el trabajo y el capital. La verdad es que la reacción, que hasta es entendible, digamos, que tuvo inicialmente algunas lecturas frente a la primera revolución industrial, y esto es una revolución productiva en el mundo increíble y que cambió, digamos, el paradigma en muchos sentidos, la primera reacción fue de poner al sector trabajador enfrentando al capital. Y esta es la lectura, digamos, marxista. Y esto es importante tenerlo en la cabeza porque yo creo que es una cuestión que ustedes van a vivir muchas veces
en la discusión con algunos compañeros del movimiento organizado que parten de esta postura, el enfrentamiento frente al capital. La verdad es que ya en 1891, León XIII, con la Rerum Novarum, y esto fue tomado de una manera muy clara en Argentina por el peronismo, por eso digo que nuestra visión, digamos, del sindicalismo desde el peronismo tiene la raíz cristiana y nos diferencia de otros movimientos obreros del mundo, salvo el tema de Polonia. Por supuesto que hay otros movimientos obreros, usted me va a decir, bueno, en el mundo de raíz cristiana está pero en todos lados, pero digamos, no de manera mayoritaria como en Argentina, donde la verdad que el movimiento obrero está vinculado al justicialismo y por lo tanto a esta raíz cristiana. Digo, en el tema del capital y el trabajo, lo que señala la doctrina social de la Iglesia que pasan, hay dos cuestiones. La primera es que las dos son necesarias a los efectos del desarrollo económico. Si la pregunta es, ¿cuál de las dos es preeminente? Sí es preeminente el trabajo frente al capital. Ahora, también dice, no se puede dejar de lado, conjuntamente con esta preeminencia del trabajo, que es cierta, que tiene que haber con la colaboración entre las dos. Y ya León XIII va a decir que ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo puede subsistir sin el capital. Y esto es muy importante, porque esto es toda una visión de la política. Y esto ya, yo creo que este tema es fundamental, porque esto ya te va a posicionar. Entonces, ¿vos cómo vas a ver el tema de las inversiones, de los empresarios, como el enemigo a vencer o como aquel con el cual tengo que colaborar a los efectos de que haya desarrollo? Por supuesto que defendiendo esta preeminencia que tiene el trabajo. Pero digamos, no es una lucha para anular el capital, sino la verdad para que crezcan los dos. Y es muy importante porque, y la verdad que, yo lo digo con pasión en el sentido que estoy absolutamente convencido de esto. Creo que, por ejemplo, lo que estamos viviendo en nuestro país con un potencial terrible, con las dificultades que estamos viviendo, tiene mucho que ver con no haber entendido esto, con hacer una lectura que tiene mucho de raíz socialista y marxista, en el fondo, lo digan o no lo digan, que tiene que ver con presentar al capital como un enemigo, cuando la verdad es que no es que uno le dé una preeminencia al capital, pero sí lo que dice el cristianismo, y es importante, es que el capital es importante para el desarrollo del trabajo, como por supuesto y obviamente que también el trabajo es fundamental para un capital que sea productivo. Y por supuesto que no ponemos en duda que si hay un choque entre los dos, como a veces suele pasar, y esto está bien, y para eso estará también nuestra representación gremial, la prioridad para nosotros estará obviamente en el trabajador y en el trabajo, eso está claro. Ahora, si esta lectura de que la prioridad del trabajador que tiene para nosotros implica la destrucción del capital, por lo menos no es esto lo que enseña la doctrina social de la Iglesia. Creo sinceramente que no es esta la raíz que supo ver en su momento Perón, que siempre habló de una colaboración de clases y no de una lucha de clases, que era el principal planteo mayoritario, tanto de las élites intelectuales como de los movimientos obreros cuando surge en 1891 la Rerum Novarum. La verdad que en ese sentido fue de recontra avanzada lo que hizo León XIII y planteó todo un paradigma distinto que se mostró en el tiempo tenía razón. Y si ustedes, el tercer punto que me parece muy importante que plantea Rerum Novarum, que a mí me impactó, tiene que ver con el tema de la propiedad. Porque Rerum Novarum, digamos, ya señala en 1891 todo lo que son los derechos de los trabajadores, dentro de los cuales está, obviamente, la justa remuneración, que no me voy a detener en esto, obviamente que está, ni hablar del tema del descanso, les dije, tiene para nosotros una raíz bíblica, propio del cristianismo, el tema del descanso semanal y, por lo tanto, una jornada limitada. Por supuesto, de garantizar determinados derechos sociales vinculados a la pensión, a la jubilación.
Y por supuesto el tema de la asociatividad. Ya en 1891 está claramente la importancia que tiene para el trabajador asociarse de manera tal de poder defender colectivamente los derechos, porque digamos, va a haber una fuerza mayor para defenderlos. Pero digo, de todos estos puntos, que digamos, la verdad, todos de alguna forma los conocemos, pero lo que es muy interesante es que le da una importancia fundamental al tema de la remuneración. Porque lo que dice es, de la remuneración, tiene que ser una remuneración que por supuesto que tendrá que ver con la productividad, digamos, que haya en la empresa. Entonces uno puede tratar, y en el bien común en cuanto al país, es decir, uno puede tratar de tener una remuneración altísima, digamos, el contexto no te alcanza. Pero dice, la justicia de la remuneración no va a estar dada por el libre convenio que pueda hacer el trabajador con el empresario, sino porque cumpla con algunas cuestiones básicas. Y la remuneración tendrá que garantizar ciertos derechos que son propios del hombre. Entonces, por ejemplo, la sustentación personal, que alcance para la sustentación de la familia, que alcance para ir tendiendo a la vivienda propia, a las vacaciones, a una serie de cuestiones que también fueron avanzadas. Pero ¿por qué es interesante? Porque lo que señala León XIII es que la remuneración tendrá que permitir ir adquiriendo un derecho de propiedad. Esto es muy importante, porque también, ¿cuál era parte de la discusión que daba, digamos, la postura socialista y comunista? Dice, bueno, tenemos el capital, tenemos los trabajadores, nosotros somos enemigos del capital, y en esa enemistad con el capital hay que anular la propiedad privada. Digamos, esta es la lectura, digamos, marxista. Ahora, lo que dice León XIII es que el derecho a la propiedad existe, a la propiedad privada existe. Pero lo que es muy interesante dice, ¿cuándo tiene una legitimidad grande esa propiedad? Cuando es fruto del trabajo. Esto creo que es espectacular, porque me parece que hace que uno vea la propiedad no como algo enemigo nuestro, sino algo valioso y que está bien alcanzar, pero sobre todo cuando es fruto del trabajo. Por lo tanto hay dos cuestiones. La propiedad se legitima en la medida que esté vinculada al trabajo. Esto es fundamental. Entonces, hermano, yo no sé si está tan legitimada, y eso sí es parte de la discusión, y esto lo dejo así, como abierto. Una propiedad, como los grandes latifundios que hubo en Argentina, porque yo era el general no sé cuánto, y entonces con el Estado me hacía propietario de hectáreas, hectáreas y miles de hectáreas. La verdad que no es un fundamento cristiano ese, de esa propiedad. Ahora, la verdad que cuando el trabajo aplicado a la tierra o, digamos, al trabajo que sea, le permite adquirir propiedad, esa propiedad es inviolable. Está muy bueno esto también. Porque, digamos, le da un fundamento fuertísimo a la propiedad, pero, digamos, no ideológico, si ustedes quieren, aislado de una realidad que es el trabajo. Pero aparte, lo que está diciendo también es, muchachos, el salario tiene que ser tal, o la remuneración tiene que ser tal, o los ingresos del trabajador tienen que ser tales que permitan acceder a la propiedad. Y este es el otro gran tema. Yo lo escribí, me acuerdo, hace un tiempo, hubo una reunión de las que hace todos los años el Congreso de IDEA, ¿no? Entonces habían llamado a un sacerdote amigo para que dé unas palabras al principio, qué sé yo. Y entonces, digamos, me pidió que le escriba algunas cosas. Y cuando uno ve toda la vinculación que existe en la Biblia, digamos, entre los bienes bien adquiridos, digamos, y la justificación de eso. Ahora, la verdad es que uno, yo tengo una opinión sobre una postura, pero es muy, muy clara. Nunca me consideré enemigo del capital, ni del capitalismo, ni de los empresarios. Ahora, también es cierto una cosa, que no te digas cristiano si sos un empresario que no entendés esta parte de que la remuneración del trabajador tiene que ser lo suficientemente importante como para permitirle tener propiedad y ser también propietario. Entonces, algunos se acuerdan de alguna parte, entonces ya no, el cristianismo enseña que no debe haber lucha entre el trabajo y el capital. Sí, es cierto,
y tiene que haber relaciones de colaboración y es mejor que haya colaboración que luchar. Es cierto. Ahora, es tan cierto como eso que desde el origen de la doctrina social de la Iglesia, la remuneración es el principal instrumento, dice, de ejercicio de la justicia. Si yo te pago mal, no es cristiano. No es, por lo tanto, es injusto. Por lo tanto, tengo derecho a reclamarlo. O sea que moralmente está mal y también, digamos, me dará el derecho a hacer las reclamaciones oportunas. Digo, esto es muy importante porque si no, no se entiende bien cómo está planteada, digamos, nuestra posición. Y yo me entusiasmo y lo que vamos a hacer en este caso, yo tengo una clase, ¿no? Sí, dos más. Bueno, digamos, lo vamos a completar. Porque hay, bueno, ¿qué otra cuestión trata y es interesantísima? Yo voy a parar acá, en este punto, yo voy a parar acá. Me queda toda otra parte, en la mitad más o menos, que les doy nada más que algunos títulos que me parecen que están muy buenos. ¿Qué nos queda, digamos? El derecho al trabajo. Habla sobre el derecho al trabajo. Bueno, también todo un tema muy importante para nosotros. Bueno, si para nosotros el trabajo es algo propio de la persona humana, por lo tanto la desocupación será algo que moralmente no es correcto y está bien que políticamente uno trabaje en plena ocupación, pero toca muy bien, y ahora lo vamos a ver en la próxima, a quién le corresponde, digamos, propiciar que haya un pleno empleo. Porque a veces también se confunde pleno empleo con creer que el Estado tiene que cubrir todo, cuando en realidad tenés que dar políticas de desarrollo económico que obviamente no te hagan que estemos viviendo situaciones como las actuales de problemas de ocupación, pero no quiere decir que uno tenga que entender el pleno empleo que eso tenga que ser cubierto por el Estado. Otro tema que vamos a tocar va a ser el tema de las organizaciones obreras, cómo ve el tema de la sindicalización. La Unión Social de la Iglesia, que por supuesto siempre estuvo a favor, pero también, digamos, qué características le pone, y hay algunas que son también para que analicemos, porque, por ejemplo, tiene el tema de ojo con caer en un corporativismo, ojo con una vinculación, dice la Unión Social de la Iglesia, demasiado estrecha, y este es un tema que para el peronismo, bueno, hay que decirlo, yo creo que uno tiene que hablar todo, demasiado estrecha con un partido político porque puede hacer que, digamos, cambie el eje de defensa de los trabajadores a otra función que tiene que ver con la política en un marco general, pero que puede estar, digamos, puede ir en detrimento de la función específica y principal que tiene la organización sindical. Pero aparte, y el tercer tema que es interesantísimo, son esto que surge a partir de 1892, las cosas nuevas en el trabajo. Cómo ya el capital no va a ser nada más que la tierra y los medios de producción, sino también pasó a ser capital, a partir de la revolución tecnológica, la educación y la formación. Por lo tanto, habrá una responsabilidad también desde el sindicalismo para dar herramientas a los trabajadores que permitan hacer la diferencia, sobre todo en esa fase que yo, ¿se acuerdan con la que empecé? La fase subjetiva, digamos, del trabajo, es decir, lo que cada uno va a hacer la diferencia. Bueno, esto vamos a dedicarnos a la próxima. Yo quisiera así cerrar con el repaso, digamos, de estas cuestiones esenciales para nosotros que vimos hoy. En primer lugar, obviamente, los derechos fundamentales que va a tener el trabajo y la dignidad que implica el trabajador, digamos, dignidad que proviene de lo que para nosotros tiene cada persona humana sin hacer distinciones de si tiene medios de producción o no tiene medios de producción. Obviamente esto es fundamental, es intrínseco al cristianismo. La importancia que tiene analizar el trabajo desde la fase objetiva, es decir, la productividad que yo pueda generar, pero de la fase subjetiva. ¿Qué pasa? ¿Qué aporta cada uno de los trabajadores? Y por lo tanto, ese derecho de cada trabajador será inviolable. La cuestión vinculada a la relación entre el trabajo y el capital, donde, y esto es una diferencia sustancial, digamos, con la lectura
que cada tanto se nos quiere meter, ojo, se nos quiere meter en el peronismo y se nos quiere meter en el cristianismo. Y esto es una batalla que tendremos que saber dar, desde los cuadros sindicales y también desde los que estamos en el tema político, los que estamos en el tema académico. 2 minutitos. Con respecto al compromiso de la Iglesia que se ha mantenido en los últimos 100 años, sobre todo desde que empieza con su primera encíclica y que da lugar a la doctrina social de la Iglesia, hoy también la vemos comprometida con el trabajador, pero no con el trabajador, sino con la persona, con el ser humano. En este caso, esta nueva pelea que se está dando la viene llevando nuestro querido Papa Francisco, donde viene trabajando por la unidad del cristianismo, tanto los ortodoxos rusos como griegos, para formar una barrera entre el avance del nuevo ataque liberal hacia la persona humana, donde se busca un hombre sin compromiso alguno con ideologías, con dogmas, con principios. Solamente se busca un hombre que pueda y deba consumir nada más.